Muy buenas familia, bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy te voy a hablar del sombreado doble. ¿Y por qué? Si no lo conocías probablemente te va a volar la cabeza. Y es que mira este pequeño tráiler que hay a continuación. Cuando termines este vídeo vuelve y lo vuelves a ver. Y ya verás como si no conocías este efecto, tu percepción habrá cambiado y bastante. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. Y ya este dibujo probablemente ya te sonará esto del sombreado doble, así que si lo que quieres es ver cómo lo hago en CSS, vete al minuto y segundo de cómo hacerlo en CSS. Lo tienes en el comentario destacado enlazado. Y es que, resumiendo mucho, el sombreado doble consiste en aplicar la ley de la refracción y de la reflexión de la física a tus diseños. Y aunque te estoy hablando de física y de cosas raras, no te preocupes que es mucho más fácil de lo que parece. Te lo explico rápido. A grosso modo significa que sobre un objeto no incide solo una sola dirección de la luz. Es cierto que habrá una luz principal con su respectiva sombra. Pero además de eso, nuestro entorno está rodeado de muchísimos otros rayos de luz en varios ángulos y direcciones que están generados por el reflejo de esta luz principal al rebotar en los diferentes objetos que te rodean. Y esos haces de luz dibujan otras sombras complementarias más suaves. ¿Por qué deberías usarlo? Es muy interesante porque está siempre presente en la naturaleza y esto le va a dar a tu diseño mayor sensación de realismo. Además, piensa que nuestro cerebro lo tiene tan interiorizado que es muy difícil darse cuenta a simple vista. Pero si te fijas, a partir de ahora lo vas a ver en todos los sitios, te lo prometo. Además, por último, cuesta muy poco esfuerzo añadirlo y el salto de calidad es brutal. ¿Cómo hacerlo? En este caso yo lo voy a realizar en CSS porque me gusta bastante el diseño web y me parece una plataforma muy didáctica para un vídeo. Así que venga, me voy al PC, te comparto la pantalla y lo vamos viendo. Bueno, pues ya estoy en mi PC y lo primero que te recomiendo es que en primer lugar te vayas a este probador de código CSS Online. Sería la web cssdesk.com. Todos estos enlaces te los voy a dejar en la descripción del vídeo para que tengas fácil acceso. Al acceder a esta web, lo que tienes es una parte de código HTML aquí, una parte de código CSS y el resultado que se va actualizando en directo. Por eso es tan interesante esta web. En principio yo lo voy a borrar todo para empezar nuestro diseño desde cero. Quiero que sepas que yo voy a estructurar el diseño de la siguiente forma. En la parte HTML vamos a generar un código en el que aparezca una composición centrada y un cuadrado blanco en el centro en el que vamos a ir proyectando las sombras. Y en el apartado CSS es donde se van a ir dando los estilos de nuestro cuadrado, ya sea el color, las sombras y tal. Así que en primer lugar voy a crear el código HTML que va a tener nuestra composición. Como hemos dicho, se va a componer de una composición centrada que a su vez va a tener dentro un cuadrado. Le vamos a llamar cuadrado. Como ves, todavía no dibuja nada porque nada de nuestra composición tiene ningún estilo. Ahora vamos a crear los estilos. En primer lugar, voy a darle el color al fondo. Para ello ponemos body. Y ya tendríamos el color del fondo. A continuación voy a darle el estilo a nuestra composición centrada. Para ello simplemente tenemos que escribir nuestro estilo detrás de un punto y darle el diseño del estilo que queramos. En este caso simplemente le voy a dar un margen superior e inferior de 20 píxeles y para que se ajuste automáticamente al centro le vamos a dar un auto. Y le voy a decir que lo que hay en el centro quiero que tenga un tamaño, una anchura de 200 píxeles.
En este caso, aunque no se vea nada, lo que se está generando con este código son dos márgenes automáticos a izquierda y derecha que van a centrar nuestro dibujo al centro de la composición y que le van a dar una anchura a ese centro de la composición de 200 píxeles. Para que me entendáis, vamos ahora a dibujar el estilo del cuadrado para que se muestre en pantalla, y creo que una imagen va a decir más que 1000 palabras. Así que vamos con... copiamos y pegamos el nombre de nuestro estilo de cuadrado. Le vamos a dar una anchura de 200 píxeles, una altura de 200 píxeles, por ejemplo. Y ahora es cuando se va a empezar a dibujar. Le vamos a dar un color blanco. En cuanto escriba blanco, aquí tenemos nuestro cuadrado. ¿Ves? Esto es lo que te decía. Aquí tenemos un cuadrado blanco de tamaño 200 que está centrado en el centro de nuestra composición. Ahora voy a hacer algo que no es necesario, pero entiéndeme, yo soy un poquito pejigueras y me gusta más así. Lo que voy a hacer es darle unas esquinas redondeadas a nuestro cuadrado. Vale, y ya lo tenemos. Ahora vamos a crear la sombra y para ello te recomiendo ir a esta web online. Como te he comentado, todos los enlaces te los voy a dejar abajo en la descripción. La web es cssmatic.com y en este enlace lo que tienes es un generador automático de sombras muy intuitivo y autodescriptivo, para que puedas ir jugando y aprendiendo lo que significa cada parámetro. No obstante, te lo cuento de forma rápida. Lo primero que voy a hacer es cambiar el color de fondo y de la caja al mismo que voy a usar en mi ejemplo. Para ello, el color de fondo teníamos el gris y el color de la caja blanco. Ahora sí, vamos a jugar ya con la sombra. Si te fijas en el parámetro anchura, lo que se hace es mover el desplazamiento de la sombra en dirección horizontal. En mi caso yo no quiero desplazamiento horizontal y lo voy a dejar a 0. Lo mismo ocurre con la altura. Lo que varía con este parámetro es el desplazamiento vertical de la sombra. En este caso yo le voy a dejar, por ejemplo, a 3 píxeles. Y con el radio de la sombra, lo que varía es la extensión del difuminado de la propia sombra. En este caso yo le voy a dar, por ejemplo, pues 6 píxeles. Y finalmente con el radio de la propagación, lo que varía es el tamaño de la sombra, que por defecto es el mismo que el tamaño de la caja que tienes encima. ¿Vale? Yo le voy a dejar a 0 también, porque quiero exactamente el mismo tamaño de la sombra que de la caja que tiene encima. El color de la sombra yo lo voy a dejar en negro, que es este color. Y por último la opacidad de la sombra, que en este caso, como es una sombra cercana, la voy a dejar intensa. Así que le voy a dar un 30% de opacidad. Si te fijas en la foto de miniatura de la derecha, en este caso estaríamos simulando la sombra cercana más oscura. Y una vez hecho esto, aquí tienes el código CSS que te genera exactamente esta misma sombra. Las buenas prácticas dicen que en el código CSS habría que poner estas tres filas, pero para que sea más fácil de entender y más autodescriptivo, yo me voy a quedar simplemente con esta. Que sepas que estoy haciendo malas prácticas. Lo correcto es usar las 3 líneas. Así que copio este estilo y me vuelvo a mi generador de código. Para ello, vamos a crear el estilo sombra 1 y simplemente le vamos a pegar el código que acabamos de generar. Y para que ahora este estilo de sombra lo tenga en nuestro cuadrado, simplemente se lo añadimos. Sombra 1. Si te fijas, ya tienes el diseño de la sombra que acabamos de generar proyectado en nuestro cuadrado blanco. Ahora vamos a jugar para generar la sombra número 2, que sería la sombra más extensa y con menos opacidad. Volvemos al generador de sombras y en este caso, como la quiero más extensa, pues le voy a dar unos 10 píxeles de altura, 20 de radio, y como va a ser una sombra más extensa, quiero que tenga menos opacidad. Así que le voy a dar la mitad. Simplemente copiamos el código. Y aquí tendríamos ya el código de la sombra 2 para verlo en funcionamiento y ya lo tendríamos. Fíjate la diferencia entre la sombra 2 y la sombra 1. Sombra 1, sombra 2.
Para verlo más claramente voy a poner dos cuadrados, cada uno con una sombra, de forma que puedas comparar y ver claramente la diferencia entre la sombra 1 y la sombra 2. Para ello, copiamos, pegamos. Vamos a poner aquí la sombra 2. Y para que se separen verticalmente voy a generar un estilo en el que le voy a dar un margen. Margen vertical. Con esto le estoy dando un margen superior e inferior de 20 píxeles y de izquierda a derecha de 0 píxeles. Ya solo tengo que añadírselo. Pues ya tendríamos la diferencia de la sombra 1 con la sombra 2. Ahora, para hacer una sombra 3 que se componga de la suma de las dos sombras, simplemente lo que tenemos que crear, vamos a copiar, por ejemplo, la sombra 2. Le vamos a dar otro nombre, sombra 3. Simplemente lo que tenemos que añadir con una coma es el código de las dos sombras. Para ello, copio el código de la sombra 1, lo pongo justo delante del de la sombra 2 y con una coma separo ambos estilos. Listo. Ya tendríamos una sombra 3. Para ello, vamos a dibujar el cuadrado. Copiamos y pegamos el estilo y ahora le voy a dar el estilo de sombra número 3. Y listo. Aquí tienes el código completo de cómo quedarían los tres tipos de sombra. Una sombra cercana, simple, una sombra más extensa y con menos opacidad, y la unión de las dos sombras. No sé si para ti ocurre lo mismo, pero para mi gusto hay una diferencia abismal entre la unión de las dos sombras con la sombra 2 y la sombra 1. Este tipo de sombreado da una calidad visual infinitamente superior tanto al 2 como al 1. Déjame por favor en los comentarios si para ti tiene diferencia, pero para mí existe una diferencia brutal. Además te voy a dejar también este resultado de web enlazado en la descripción del vídeo para que puedas venir aquí directamente y jugar tú también con los sombreados. Así que dime, si no conocías este concepto, vuélvete al vídeo tráiler del principio, que ya sabes que lo tienes enlazado en los comentarios, y déjame por escrito, por favor, si tu percepción de las sombras ha cambiado después de ver este vídeo. Y si ya lo conocías, dime dónde lo aprendiste. También, si te animas a hacer tu propia versión del sombreado online, déjame tu enlace para que vaya a verlo, que me hará muchísima ilusión. Y por mi parte, nada más por hoy. Ya sabes, sigue increíble y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!